¿no? A ciertos aspectos que antes se creían que eran ciertos, pero ahora ya no. Porque como dice el nombre de la facultad, es Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas. Y como toda ciencia, esta es dinámica, no se estanca en un conocimiento y nadie más lo puede mover, sino que al ser dinámica, esto siempre está en constante movimiento, siempre hay nueva información, siempre hay información que conocíamos, pero que no había sido tan cierta, ¿no? Entonces, para eso nos sirve el lenguaje, para poder reconocer esta información. Ahora, ¿cómo se integra la materia del lenguaje con la carrera de química farmacéutica o la carrera de bioquímica? En primer año van a llevar materias que sean netamente teóricas, como la de biología y genética, ¿no? En la cual ustedes van a, sí o sí, necesitar desarrollar su capacidad lectora al 100%, ¿no? Porque son materias que son netamente teóricas. Obviamente, cada materia tiene su parte práctica, pero es aplicación de la teoría, ¿no? Los laboratorios son aplicación de lo que se conoce por teoría. Lo mismo pasa con química orgánica, química general e inorgánica, que si bien tienen un componente que es más de razonamiento, ejercicios teóricos. Y lo mismo va a pasar con materias como la de matemáticas, la de física aplicada, que también tienen, ¿no? Que en su gran mayoría va a ser aplicación de razonamiento, fórmulas matemáticas, pero también tienen esta otra parte que es teórica, ¿no? Y para eso nos sirve aplicar la materia del lenguaje. Dentro de las competencias que buscamos en los postulantes, está el uso crítico y reflexivo del idioma en contextos académicos y científicos. ¿A qué me refiero con eso? De que los estudiantes o los postulantes tienen que tener la capacidad de comprensión lectora bastante desarrollada, ¿no? Tienen que poder desarrollar una producción de escritura, además de la expresión oral, y además empezar a recolectar conocimiento acerca del vocabulario científico con etimología. ¿Qué quiere decir esto? Que los estudiantes ya tienen que empezar a entender, a ser más inmersos en lo que es la lectura de artículos académicos, pero que estén orientados a la biología o a la salud, ¿no? Entonces, el contexto, el vocabulario que se utiliza cuando ya estamos dentro de la facultad es un tanto diferente porque es más específico hacia un contexto biológico. Y si no conocemos ese vocabulario científico enfocado a la biología, entonces nos va a resultar un poco más difícil poder entender un texto y así nos vamos a ir retrasando, ¿no? Entonces, esas son las capacidades que nosotros buscamos en esta prueba de suficiencia académica dentro de la materia del lenguaje. Ahora, como programas mínimos, tengo entendido que ustedes ya tienen todos los programas colgados en la red, pero para que se ubiquen un poco mejor, nosotros lo que vamos a enfocarlo es en dos partes. Una que sería de fundamento teórico, en la cual ustedes tienen que desarrollar su comprensión lectora, también la ortografía y la gramática, ¿no? De ciertos elementos que vienen a componer, que es la materia del lenguaje. Y por último, una producción escrita básica, ¿no? Que vienen siendo fundamentalmente lo que va a estar dentro del componente fundamento teórico. Y luego tenemos lo que es la aplicación. Ahora, les hablaba hace un momento, por ejemplo, de dónde pueden ustedes obtener información, ¿no? A través de libros, se puede obtener a través de internet o se puede obtener a través de artículos de revisión científica. Entonces, hay ciertas herramientas que nos permiten poder distinguir entre información útil de la que no es útil. Por ejemplo, ahí tenemos las normas de citación, las APA, las Vancouver o las ISO, que nos pueden ayudar a distinguir entre información que es verdadera de información falsa, ¿no? También está la aplicación de la materia del lenguaje para la ampliación del vocabulario científico y también una parte de principios de investigación científica, ¿no? Entonces, estos vendrían siendo algunos de los
programas, o sea, algo de lo que nosotros buscamos dentro del programa mínimo, porque ustedes el programa ya lo tienen, ¿no? Entonces, esto es más o menos lo que nosotros buscamos. Gracias. No sé si tuvieran alguna pregunta. Sí, 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 doctor. ¿Me escucha, doctor? ¿No? Sí, sí, le escucho. Muy bien, doctor. Dice, la mayoría pregunta, ¿va a entrar lectura comprensiva? Dice. Eh, sí, sí, va a entrar lectura comprensiva, porque bueno, está dentro de lo que está programado en el... déjenme, voy a dejar de compartir un momento. Ah, denme un segundito, por favor. Ahora sí, dentro de lo que es la bibliografía que se les ha compartido, tenemos varios manuales, ¿no? Que es un manual de redacción científica, también tenemos las guías de normas APA y normas Vancouver. Entonces, dentro de estas vendría siempre estando lo que es la comprensión lectora, ¿no? Entonces, sí, sí va a haber dentro dentro de la prueba eh, comprensión lectora. Se les va a dar un cierto párrafo para que puedan leer y puedan dar este, una respuesta acerca de estas. Muy bien, doctor. Dice que va a entrar normas ISO. Normas ISO. Sí. Bueno, dentro de las normas no está, ¿no? Solo está la APA y la Vancouver. Sí, de repente se me fue lo de ISO. Pero no, solo APA y Vancouver. Ya, doctor. Después, el examen será selección múltiple. El formato del examen, yo creo que la dirección es la que se les va a dar una reunión en donde la dirección es la que les va a informar cómo va a ser el formato del examen. Ya, doctor. Después, ¿entrará todo el temario que nos dieron al principio o solo será la bibliografía que nos está mostrando en este momento? Dice. De repente hay más, pero yo creo que esta es la base, ¿no? Eh, pueden tomar el que se les mostró como base, pero el temario va a ser más de enriquecimiento, ¿no? Muy bien, doctor. Dice, el temario está dividido en dos partes o todo entrará en el primer parcial, dice. Mm, hasta donde tengo entendido, pero o sea, esto lo tienen que confirmar con la dirección, es que es todo el contenido en los dos exámenes, pero lo tienen que confirmar con direcciones. Muy bien, doctor. Después otra pregunta. No, pueden hacer las preguntas que se quieran, las estoy leyendo en este instante. El número de preguntas lo va a decir usted o dirección de Casar igual. Ha hecho dirección de prefacultativo. La dirección del prefacultativo es quien decide, ¿no? Muy, Por eso yo creo que es muy importante tener esa reunioncita con la dirección y ahí es donde le pueden preguntar estas preguntas que son de formato, ¿no? ¿Cómo va a ser el formato? Pero sí, hasta donde tengo entendido, es todo el contenido en ambos exámenes. ¿A qué se refiere con producción básica escrita? Dice. Bueno, es producción básica, escrita básica. Bueno, este plan también estaba pensado en el caso de que fuera con clases presenciales, ¿no? Donde sí hubiera la posibilidad de que ustedes puedan escribir. Yo creo que para el examen de suficiencia académica no va a haber el tiempo para que ustedes puedan
eh, desarrollar un pequeño texto para la prueba, pero sí es algo que tienen que tener ustedes una vez ingresando a la facultad, ¿no? Son capacidades que ustedes sí o sí necesitan tener una vez que ingresen a la facultad, porque es algo que siempre se les va a ir pidiendo, ¿no? Ya les decía que, por ejemplo, después de un laboratorio de, qué sé yo, de química orgánica, se realizan ciertas reacciones, ustedes prácticamente hacen la reacción en laboratorio, pero todo esto tiene un fundamento que es teórico y todo eso tiene que ir plasmado en un informe que se da al final de cada práctica, ¿no? Entonces, ahí es donde ustedes tienen que mostrar estas capacidades de producción escrita. Si bien en el examen no se les va a pedir este punto de producción escrita básica, es algo que ustedes tienen que tener desarrollado una vez ingresando a la facultad. Otra siguiente pregunta. ¿Este es el contenido mínimo del examen que va a ser? Mínimo sí. Dentro de la bibliografía que se les ha pasado, obviamente está más extenso porque varios de los libros están, bueno, hay información que puede estar en varios de los libros, pero en acá tenemos lo que está más resumido, si se puede decir, ¿no? Entonces, en los libros que se les ha pasado, creo que hay como unos dos que están relacionados a ortografía y gramática. Entonces, pueden elegir cualquiera, pueden elegir el que encuentren, ¿no? O el que esté disponible para ustedes. En cuanto a las normas ISO, bueno, perdón, ISO no, APA y Vancouver, igual se les ha proporcionado. Entonces, bueno, de ahí es de donde tienen que sacar, van a salir las preguntas, ¿no? Doctor, preguntas reiterales. Dicen en la diapositiva dice normas ISO. Sin embargo, usted dice que es Vancouver y... Vancouver y APA. Ya, pues solo esos dos, esos dos. Sí, solo esos dos. Se me saltó lo de ISO, se me saltó lo de ISO. Muy bien. Índice derecho pones y levantas 3 veces, ¿ya? Lectura comprensiva y dijo que sí iba a entrar. De la parte técnica, toda la parte logística la va a dar la dirección del facultativo. El docente ahorita solo está dando la parte del temario, contenido mínimo que va a dar el examen del día domingo. Creo que es, un momentito, doctor, a ver, otra pregunta. ¿Por qué pone ISO? Dice. Es como un ejemplo nomás. Bueno, sí, bueno, por favor, vuelvo a repetir. Sí, es algo que sí se ha saltado, pero para la prueba de suficiencia académica solo se va a considerar las normas APA y Vancouver, no ISO. Bueno, doctor, creo que no hay más preguntas. Son las mismas que respondimos. La cantidad de preguntas lo va a definir el curso, el Sí, PCA. ¿No, doctor? Sí, la dirección es la que define la cantidad de preguntas. Entonces, también estén atentos a la reunión informativa acerca del formato del examen. Y ahí sería bueno que también se guarden esas preguntas sobre el formato, ¿no? Muy bien, doctor. Bueno, ¿va a entrar gramática, doctor? Dice. Sí, sí, sí. Ortografía y gramática, sí, siempre entra. ¿Podría volver a mostrar el contenido mínimo? Dice. ¿Ya nos está compartiendo, perdón? Sí, nos está compartiendo, doctor. Creo que ellos no lo ven. A ver, lo voy a ver en un momentito. Es esa, chicos, las que está ahorita en pantallas de Facebook. Es el contenido mínimo del examen del día domingo.
Se está viendo en este instante. Este es el contenido mínimo. ¿Ya? Bueno, muchas gracias, doctor, por haber compartido. Será hasta el día domingo. ¿Alguna recomendación que darles a los postulantes? Bueno, chicos, nada más que no les gane los nervios, duerman bien, tomen bastante líquido. Es una prueba que si bien tiene bastante presión, porque es una prueba, es un examen el cual define si van a ingresar o no a la facultad. Pero siéntanse ustedes, eh, siéntanse como si ustedes ya estuvieran dentro de la facultad, ¿no? Si ustedes ya se ven en la cima, entonces el recorrido les va a salir un poco más, no les va a parecer tan difícil, ¿no? Siempre piensen en alto, siempre piensen en grande. Yo estoy seguro de que si a ustedes les gusta la química, si a ustedes les encanta la biología, yo estoy seguro de que esta es la carrera para ustedes. Entonces luchen todavía por ese sueño, ¿no? Eh, Piensen que hay un montón de personas que han logrado entrar a la facultad, entonces, ¿por qué ustedes no pueden ser uno de ellos, no? Entonces, es un sueño que se puede ir trabajando. Ustedes trabajenlo día con día, pónganse un horario para estudiar, pónganse metas para estudiar, qué sé yo, pónganse unas 2 o 3, una hora la voy a dedicar al lenguaje, una hora la voy a dedicar a matemáticas, una hora la voy a dedicar a esto. Estoy seguro de que tomándose o siendo disciplinados en las horas en las que vayan estudiando, van a poder alcanzar a todo el temario, ¿no? Que es para las 6 materias. Muy bien, doctor, muchas gracias. Será hasta el día domingo. Bueno, gracias. En unos minutos más continuamos con la siguiente materia.
Muy bien, doctor. Un minuto. Bueno, damos inicio a la segunda materia, que es química orgánica. Doctor, por favor, puede comenzar con su exposición. Bien, muchas gracias. Vamos a empezar hablando un poquito de lo que es la carrera de química farmacéutica. La carrera de química farmacéutica es una carrera bastante interesante y muy diversa, debido a que el profesional que se llega a formar en esta unidad es un profesional que se dedica en múltiples ámbitos, porque cuando hablamos de un químico farmacéutico, la primera idea que viene a mente generalmente es un personal que se dedica a la dispensación de medicamentos. Es evidente, pero eso es parte de lo que es un químico farmacéutico, porque un químico farmacéutico está ligado también a lo que es el análisis de medicamentos, lo que es el ámbito toxicológico, el ámbito de alimentos, cosméticos, el desarrollo de medicamentos. Es bastante amplio el campo laboral que tiene el químico farmacéutico. No obstante, la función principal que tiene, el objetivo que se busca en la formación del químico farmacéutico, es asegurar la calidad de los productos farmacéuticos, esto en beneficio de la sociedad. Esa es la función principal. Entonces, como les mencionaba, las áreas en las que el profesional farmacéutico se desempeña es en el desarrollo de medicamentos. Si hablo de desarrollo de medicamentos, pues yo hablo desde lo que es producción, control, legislación farmacéutica. Desde el punto de vista de la farmacología, hablamos de lo que es la biofarmacia, farmacia experimental, farmacocinética, estudios de medicamentos, servicios farmacéuticos, lo que mencionábamos a un inicio, lo que es la farmacia clínica, la farmacia hospitalaria, farmacovigilancia, alimentos, el área de bromatología, que es un área bastante interesante, porque se dedica a lo que es el control de calidad de alimentos, el análisis microbiológico, la legislación del alimento, y un detalle interesante que son los cosméticos, desde lo que es producción, investigación y desarrollo. Son algunas de las áreas, pero aquí nos falta todavía lo que es el área toxicológico. El área toxicológico, análisis de venenos, análisis de metabolitos de interés. También tenemos lo que es el análisis de química legal, que va dentro de lo que es el tema de toxicología y el desarrollo de medicamentos. Nos vamos a abocar a lo que son productos naturales, la investigación botánica, la extracción de lo que son principios activos de interés farmacológico de las plantas, investigación en microorganismos, el desarrollo de metabolitos secundarios a partir de microorganismos a los cuales nosotros podemos emplear o aplicarlos en diferentes procesos patológicos. Y lo interesante de productos naturales es que tenemos la elaboración de lo que es el medicamento como tal. Entonces, desde este punto de vista, nosotros podemos comprender a la química farmacéutica, que es un campo que en la carrera les brinda 7 áreas de especialización: medicamentos, farmacología, alimentos, cosméticos, tóxicos, productos naturales. Y básicamente, como es un área de salud, es evidente que se tiene un compromiso social del 100%. Esta pequeña introducción al campo de la química farmacéutica era importante debido a que gran parte de estos procesos, gran parte de estas áreas requieren, si no bien a un 100%, requieren del conocimiento de la química orgánica.
La química orgánica en todos estos campos es fundamental. ¿Por qué? Porque la química orgánica se basa, como ustedes conocen, en el estudio del carbono, que es el elemento central de todo lo que es el ciclo metabólico en los seres vivos. Gran parte de los fármacos se aplican, ¿para qué? Para bien acelerar o interrumpir estas rutas metabólicas que se encuentran en nosotros. Entonces, desde ese punto de vista específico, es importante conocer ciertas características, desde lo que es la nomenclatura, desde lo que es entender la reactividad química, la síntesis de compuestos, la identificación de grupos funcionales, es fundamental para poder entender a la química orgánica y más aún para poder entender algunas materias que se llevan en la carrera, como lo que son farmacología, bioquímica, en esencia. Entonces, ahora sí, vamos a entrar a lo que es la química orgánica y los requerimientos que se necesitan para el examen para la prueba de suficiencia académica. Entonces, nosotros partimos desde el estudio de la química orgánica, como ustedes conocen, la química del carbono como un elemento que presenta diferentes configuraciones estructurales en los seres vivos. Básicamente, el carbono es fundamental para la vida de los seres que consideramos que de los seres dependientes de carbono. Entonces, si hablamos de diferencias fundamentales entre lo que son elementos orgánicos y elementos de carácter inorgánico, nosotros tenemos que diferenciar a estos compuestos. Por ejemplo, los elementos orgánicos, como conocemos, se basan en estructuras de carbono-hidrógeno de manera general. También están el oxígeno, nitrógeno y demás. En cambio, los elementos inorgánicos carecen de esta característica. En los elementos orgánicos predominan los enlaces covalentes. En los inorgánicos hablamos de lo que son enlaces iónicos, enlaces metálicos y demás. En los elementos orgánicos hablamos de algunas propiedades de constantes físicas, como por ejemplo el punto de fusión. En los inorgánicos este es elevado. Compuestos orgánicos en la mayoría de los casos son solubles en disolventes orgánicos. En cambio, los inorgánicos son solubles en agua. En los compuestos orgánicos, pues los compuestos orgánicos como tal también pueden ser empleados como combustibles. ¿A qué me refiero? Como componentes fundamentales para generar energía dentro de un proceso metabólico. En cambio, los compuestos inorgánicos no tienen esa característica. Entonces, bien, si voy a empezar a hablar de lo que es la química orgánica, pues obviamente tengo que hablar de lo que es la configuración que tienen estos compuestos. De manera puntual, cuando hablamos de las estructuras de carbono, vamos a llegar a observar diferentes tipos de hibridación. Una hibridación de carácter sp3, sp2 y sp. Dentro de sus características fundamentales, ustedes tienen que entender que si yo hablo de sp3, pues obviamente voy a hablar de ángulos, de la disposición que tiene la configuración de molécula como ángulo correspondiente a la hibridación sp3. Lo mismo con la hibridación de carácter sp2, al margen de que tengo que entender qué son los enlaces de carácter sigma y qué son los enlaces de carácter pi, que están presentes en los diferentes compuestos con diferentes tipos de hibridación. Y tenemos la hibridación de carácter sp, que tiene un ángulo de 180 grados. Entonces, este tipo de hibridación que les mencionaba se hace o se refleja en estas estructuras. De manera puntual, los alcanos son los componentes que tienen una hibridación de tipo sp3, los alquenos una sp2 y los alquinos una sp, teniendo en cuenta los grados que les había mencionado. Aquí hay un error, es 109, no 190. 120 y 180 grados
180 grados, como les mencionaba acá, 109,5. Entonces, estas son algunas características que nosotros debemos conocer, que nosotros debemos tener presente a la hora de prepararnos para la prueba de suficiencia. Otro aspecto importante es entender las características que tienen tanto el enlace sigma como el enlace pi que se presentan en las estructuras de carbono. Esta característica de enlace sigma y enlace pi es algo que nosotros ya conocemos, tenemos un fundamento más claro porque ya es contenido que se ha llevado adelante en el colegio, y básicamente el enlace pi y el enlace sigma simplemente es la interacción de electrones que tienen los compuestos sobre estructuras con las cuales lleva a conformar un enlace covalente. Lo mismo va con lo que es la característica de las fórmulas en química orgánica. ¿Por qué? Porque, como hemos mencionado, son unidades de carbono y estas se pueden expresar tanto de una manera molecular, estructural, condensada y demás. Entonces, si yo hablo de ese tipo de conformaciones, pues si hablo de una molécula molecular en la que simplemente expreso la cantidad de unidades de carbono que tiene respecto a la cantidad de hidrógenos. Cuando yo hablo de una molécula condensada, pues estoy hablando de expresar las unidades de carbono indicando el número de hidrógenos que acompañan a esta unidad. De una fórmula de carácter estructural o geométrica, simplemente estoy hablando de trazos que realizo. ¿Para qué? Para representar en cada punto las unidades de carbono que tiene esta estructura. Y en este tipo de presentación lo que se llega a omitir son los hidrógenos. Fórmula semidesarrollada, en esta voy desglosando a los componentes que acompañan a la unidad de carbono, tratando de establecer con qué unidades está llegando a conformar los enlaces. Y finalmente la fórmula desarrollada en la que desgloso a cada uno de los componentes que acompañan en la estructura. Entonces, si yo hablo de la química del carbono, si yo hablo de las características que esta va a presentar, pues necesito conocer conceptos básicos, necesito conocer modelos atómicos como el de Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, Schrödinger. Son algunos de los conceptos que debo tener en cuenta a la hora de hablar de las características que presenta una molécula de carbono. Aquí tenemos algunos de los modelos que sean, o de los postulados de los modelos que se han llegado a presentar a lo largo del tiempo para poder llegar a una consensuada. En cada uno de estos los autores planteaban diferentes tipos de hipótesis, ¿cierto? Por ejemplo, el de Thomson, que establecía que era una especie de pie con pasas y demás, y que todos se encontraban totalmente distribuidos. Entonces, estos conceptos ustedes ya tienen que tenerlos claros para poder rendir su examen de prueba de suficiencia académica. También tenemos que hablar de lo que son las propiedades fundamentales, por ejemplo, los números atómicos, el número de masa, que son componentes característicos de los compuestos químicos. Son parámetros que ya debemos tener en cuenta. El término isótopo, isóbaro, isótono son otros conceptos que de igual forma que en el anterior caso tienen y deben de estar totalmente claros a la hora de presentarse al examen. Aquí tenemos un ejemplo de lo que son isótopos, isótonos, isóbaros. Ustedes saben, isótopos, mismo número atómico, los isótonos, número de neutrones diferente, los isóbaros varía en lo que es la masa. Con respecto a lo que es
tipo de nomenclatura. Nosotros para la prueba de suficiencia vamos a emplear ya sea el sistema tradicional o el sistema UPAC. En ambos casos vamos a emplear tanto lo que son nombres comunes, en algunos casos, nombres de carácter sistemáticos o aplicados en la industria, y con respecto al sistema UPAC, de acuerdo a las normas internacionales que se tienen para el nombrar a los componentes. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, acá tengo al ácido 3-fenilpentanoico, que tiene un nombre común de ácido beta-fenilvalérico. Por otro lado, acá tengo otro ácido, que es el ácido ortohidroxibenzoico, que es comúnmente se lo conoce como ácido salicílico. Esto entre algunos otros ejemplos que están acá. También ustedes tienen que tener presente el conocimiento de los grupos funcionales. Grupos funcionales y qué características le brindan a las moléculas estos grupos funcionales, ya sea la polaridad o la facultad de formar puentes de hidrógeno, la característica de ser reactivo o no reactivo, son detalles que ustedes deben conocer, pero en esencia los grupos funcionales que se manejan en química orgánica. Es importante que ustedes conozcan a estos grupos funcionales para poder establecer estructuras, para poder determinar características físicas, para poder nombrar al compuesto. Es importante que ustedes tengan en cuenta este dato. También en el programa incluimos lo que son los enlaces químicos, enlace iónico, covalente, metálico. Todos estos factores pues implican que la unión entre moléculas. En el caso del iónico, unión entre compuestos que tienen cargas, covalente, básicamente es compartir electrones, y en el metálico es la deslocalización de electrones. Estas son características que también están dentro del programa. Otro aspecto que se toca en el programa es la regla del octeto y las estructuras de Lewis, que son conceptos básicos que ustedes van a emplear cuando estén en primer año, que básicamente es en el último orbital. Eso es lo que se llega a entender con una interacción con el octeto de Lewis, la saturación completa del último orbital de electrones, ya sea compartiendo electrones, ya sea formando enlaces. O sea, el octeto de Lewis es una regla que establece que los componentes deben tener 8 electrones en la última capa o en el último orbital, con la finalidad de generar estabilidad. Otro aspecto también que se toca para la prueba de suficiencia son las fuerzas intermoleculares. Ahí hablamos de las fuerzas de Van der Waals, las interacciones dipolo, puentes de hidrógeno. Los conceptos de cada uno de estos parámetros tienen que estar bastante claro. Aquí tenemos la ejemplificación de lo que son las fuerzas de Van der Waals, y acá tengo una ejemplificación de lo que son los puentes de hidrógeno que se llegan a conformar. Estas son moléculas de agua. Este es otro ejemplo en donde se llega a observar lo que es la interacción entre pares de bases mediante puentes de hidrógeno. Además está mencionarles que ustedes tienen que conocer a los componentes alifáticos básicos, que son los alcanos, los alquenos y los alquinos, con sus respectivas fórmulas, con sus respectivas características, como les mencionaba a un inicio. Alcanos, simple enlace; alquenos, doble enlace; alquinos, triple enlace, que son parámetros que debemos conocer. Otro grupo de hidrocarburos que también son importantes son los aromáticos. Estos presentan ciertas características. Por ejemplo, es un sistema plano que presenta una conjugación. Y existe una regla con la cual se puede establecer que un
compuesto cíclico sea aromático o no se lo considere aromático. Acá algunos ejemplos, por ejemplo, benceno, el tolueno, naftaleno, fenantreno, antraceno y demás, que son estructuras que se caracterizan por este parámetro de definición. Dentro de los otros compuestos que también son de interés, hablamos de lo que son los compuestos orgánicos. Entre ellos tenemos a lo que son los alcoholes, por ejemplo, tenemos a los éteres, tenemos a los aldehídos y cetonas, tenemos a los ácidos carboxílicos. Ahí les planteo algunos ejemplos. Por ejemplo, yo creo que todos conocen el ortocresol, el 2-metilfenol, entre otros. Aquí tengo un epoxi, tengo al oxirano. Aquí que lo que presento es una cetona como grupo principal con un sustituyente alcohol. Y aquí tengo un ácido carboxílico. Entonces, este aspecto también es importante y ustedes tienen que conocerlo para la prueba respectiva. Dentro de los otros compuestos, en este caso los nitrogenados, tenemos las aminas, nitroderivados, nitrilos y amidas, que también son parte de la evaluación correspondiente. Bien, entonces, para la asignatura de química orgánica, ustedes ya tienen el temario, pero de todas formas aquí les coloco el temario. Tenemos que conocer qué aspectos: la diferencia entre compuestos orgánicos e inorgánicos, la composición de los compuestos orgánicos, propiedades del carbono, los tipos de hibridación, hemos tocado algo de esto, enlace pi y sigma. Lo que tenemos son las clases de fórmulas, la importancia de la química del carbono en la naturaleza, estructura del átomo, modelos atómicos, es lo que les mencionaba, propiedades del núcleo, número atómico, masa atómica, isótopo, isóbaro, isótonos, es algo también que he mencionado brevemente, características isoeléctricas, radiactividad y sus clases, nomenclatura sistemática. Esta primera parte es de carácter teórico, los puntos 1, 2 son de carácter teórico. Acá del punto 3 en adelante ya hablamos de nomenclaturas, que es algo un poquito más práctico. No obstante, dentro de lo que es el tema de nomenclatura UPAC y tradicional, tenemos que tener en cuenta siempre las reglas, fórmulas generales de los grupos funcionales, enlaces químicos, el octeto, clases de enlaces, la estructura de Lewis, lo que mencionamos, fuerzas de Van der Waals, enlaces dipolo, hidrocarburos. Aquí ya empieza lo que es la nomenclatura como tal, notación de nomenclatura, alcanos, alquenos, alquinos, halogenuros, hidrocarburos, orientación de posiciones, los compuestos oxigenados, alcoholes, fenoles, éteres, aldehídos, cetonas, carboxílicos, derivados. Dentro de los derivados tenemos a los ésteres, a los anhídridos, tenemos a lo que son los haluros de acilo, tenemos lo que son entre los principales, las sales orgánicas, que es de las que me estaba olvidando, y lo que son los compuestos nitrogenados, aminas, amidas, nitrilos, cianuros, racinas, nitroderivados. Entonces, básicamente ese es el contenido. Para lo que es la bibliografía, se han planteado una serie de libros en los cuales el común denominador son los conceptos teóricos y los ejemplos de lo que son la nomenclatura UPAC y la nomenclatura tradicional. En todo caso, son los libros que ustedes pueden llegar a consultar, que también están dentro del programa con el cual se va a llegar a evaluar la prueba de suficiencia académica. Algunos otros libros, bueno, son los libros en esto y un poquito ya clasificados. ¿Para qué? Para poder realizar una diferenciación. En todos los casos el contenido es lo mismo, bueno, es el mismo el contenido, simplemente que quizá llegue a variar en la cantidad de
de hojas o de páginas respecto a los temas correspondientes. Bien, muchas gracias. Básicamente esto sería todo con respecto a la presentación de la asignatura de química orgánica. Muchas gracias, doctor. Voy a comenzar las preguntitas. Deme un minuto. Sí. Muy bien. ¿Ingresarán nombres comerciales? Dice doctor. Disculpe. Me preguntan si ingresarán nombres comerciales. Sí, es evidente, está dentro de lo que es el contenido analítico. Muy bien, doctor. Después que hagan sus preguntas, por favor. Los voy a leer. La cantidad de preguntas lo hará saber la dirección del PCA, por favor. ¿Cuál será el contenido mínimo? Me pregunta, doctor. El contenido mínimo es justamente el que se ha mencionado al final y el que está disponible en la página del curso. Como les mencionaba, abarca lo que es desde lo que es la química del carbono, estructura del átomo y configuración electrónica, nomenclatura del sistema tradicional IUPAC, fórmulas generales de los grupos funcionales, enlaces químicos, características y notación nomenclatura de hidrocarburos, compuestos orgánicos oxigenados y compuestos orgánicos nitrogenados. Básicamente ese es el contenido y se encuentra en lo que es la página del curso. Las preguntas serán de selección múltiple, pregunta. Esa parte la tiene que informar el curso, pero siguiendo los patrones asumo que va a seguir ese comportamiento en la evaluación de preguntas. ¿Entrarán casos especiales, dice? No, todo de manera general. Eso de casos especiales no sé a qué se refiere con casos especiales, no es muy claro. Si puede aclarar su pregunta de casos especiales para poder responderle, estaría agradecido. ¿Solo entrará orgánica o también inorgánica? Nosotros estamos hablando del tema de química orgánica. Creo que durante el programa que se tiene el día de hoy, el responsable de química orgánica e inorgánica dará también a conocer lo que es su contenido analítico. ¿El temario que presenta se dividirá en dos o solo será esa parte que menciona? El temario es total. No existe división del temario. El contenido que se ha presentado es todo lo que se va a evaluar. No hay división, es totalmente completo el temario para la prueba de PCA. ¿Entrará meta piro orto? Eso va relacionado con química inorgánica. Si hablamos de posicionadores, tendríamos que hablar de orto, meta y para, no de piro ni demás. Muy bien, doctor. Esas son las preguntas del día de hoy. ¿Alguna recomendación que darles a los postulantes?
Bueno, mi recomendación es la siguiente, por favor, de todo el contenido ustedes tienen que conocer los conceptos fundamentales de la parte teórica y de la parte de nomenclatura como tal. Lo que tienen que saber son grupos funcionales y la aplicación de las reglas para poder nombrar a los compuestos, al margen de recomendaciones de que conozcan algunos. Gracias, buenas tardes. La sesión será guardada en Facebook y cualquier otro que ustedes quieran verlo lo van a ver. En unos minutos comenzamos con la siguiente materia. Bien, bueno, continuamos con la materia de física. Ingeniero, por favor, puede iniciar con la exposición. Muchas gracias. Muy buenas tardes, estimados jóvenes. Eh, a ver, voy a presentar el contenido de la materia, ¿correcto? Para esta prueba de suficiencia académica de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas de la UNAM. A ver, un poquito, voy a pasar al siguiente.
Muy bien. Si no se ve o no me escuchan, me indican, por favor. Ya. Se ve. A ver un poquito, vamos a ver el contenido para la prueba de suficiencia académica. Quiero explicar un poquito, muchos se preguntan, ¿no? O sea, ¿por qué necesitamos física en la carrera? ¿Ya? Entonces vamos a explicar, vamos a hacer una pequeña orientación del contenido para la carrera, en realidad, de la bioquímica y farmacia, ¿correcto? Entonces vamos con el primer punto, que son, vamos el 1.